Programación orientada a objetos. ¿Qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que utiliza objetos para crear programas informáticos. La programación orientada a objetos es una forma especial de programar, más cercana a cómo expresaríamos las cosas en la vida real que otros tipos de programación. Con la programación orientada a objetos tenemos que aprender a pensar las cosas de una manera distinta, para escribir nuestros programas en términos de objetos, propiedades, métodos y otras cosas que veremos rápidamente para aclarar conceptos y dar una pequeña base que permita soltarnos un poco con este tipo de programación. Conceptos básicos de la programación orientada a objetos. A continuación veremos los conceptos de clase, objeto, atributo, estado, método, constructor, destructor, mensaje y acceso. Estas son las ideas más básicas que todo aquel que trabaja en programación orientada a objetos debe comprender y manejar constantemente, es por lo tanto de suma importancia que los entienda claramente. Clase. Una clase es simplemente una abstracción que hacemos de nuestra experiencia sensible. Una clase es una plantilla general que agrupa un conjunto de objetos que poseen características y comportamientos semejantes. El ser humano tiende a agrupar objetos con características similares en grupos, que llamamos clases. Cada clase posee unas cualidades que la diferencian de las otras. Objeto. En programación orientada a objetos, un objeto es un conjunto de datos y métodos. Los datos son lo que antes hemos llamado características o atributos, los métodos son los comportamientos que pueden realizar. Lo importante de un sistema de programación orientada a objetos es que ambos, datos y métodos están tan intrínsecamente ligados, que forman una misma unidad conceptual y operacional. También podemos decir que un objeto es una instancia de una clase, que es lo mismo a decir que es un caso particular de una clase. Atributo es el conjunto de características, cualidades y propiedades que posee un objeto. Estado. El estado es el valor que puede tener el atributo de un objeto. Método. Los métodos son los comportamientos que poseen los objetos. Es un algoritmo asociado a un objeto, cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un mensaje. Desde el punto de vista del comportamiento, es lo que el objeto puede hacer. Mensaje, es una comunicación dirigida a un objeto, que le ordena que ejecute uno de sus métodos con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó. Constructor. Un constructor es una función especial que es miembro de esa clase y que tiene el mismo nombre de la clase. La función de construcción de un objeto se invoca cuando se crea el objeto. Esto significa que se invoca cuando se ejecuta la declaración del objeto. Destructor. Los destructores entran en la misma categoría que los constructores. Se utilizan para realizar ciertas operaciones que son necesarias cuando ya no se utiliza un objeto, como es la liberación de memoria. Acceso. Los modificadores de acceso indican la visibilidad que una variable o un método tiene. Todos los lenguajes de programación orientada a objetos incluyen al menos los tres siguientes: públicos. Son visibles dentro y fuera de la clase sin restricción alguna. Protegidos. Estos miembros de la clase son visibles desde dentro de la clase y desde cualquier otra clase heredada, es decir, clases hijas. Privados. Los miembros privados son solo accesibles desde dentro de la clase donde existen. Características de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos posee un conjunto de características, que lo hacen ser un paradigma de programación único. Estas características son las siguientes. Herencia. La herencia es la capacidad que posee un objeto de adquirir las propiedades y comportamientos de otro objeto.
La herencia permite reutilizar todo el código escrito para las superclases reescribiendo solo aquellas diferencias que existan entre estas y las subclases. Esto quiere decir que en la herencia una clase hija hereda los atributos y métodos de su clase padre. Encapsulación: un objeto es como una caja negra, a la que se le envía un mensaje y éste responde ejecutando el método apropiado, el cual producirá las acciones deseadas. Un objeto, una vez programado, es solo manipulable a través de mensajes. A este intrínseco vínculo entre datos y métodos y al modo de acceder y modificar sus datos es a lo que llamamos encapsulación. Polimorfismo: por polimorfismo entendemos aquella cualidad que poseen los objetos para responder de distinto modo ante el mismo mensaje. El polimorfismo nos facilita el trabajo, ya que gracias a él, el número de nombres de métodos que tenemos que recordar disminuye ostensiblemente. En el polimorfismo entra la sobrecarga, que es la creación de varios métodos que poseen el mismo nombre, pero que difieren en los parámetros que reciben. Conclusión: la programación orientada a objetos es un paradigma surgido en los años 1970, que utiliza objetos como elementos fundamentales en la construcción de la solución. Un objeto es una abstracción de algún hecho o ente del mundo real, con atributos que representan sus características o propiedades, y métodos que emulan su comportamiento o actividad. Todas las propiedades y métodos comunes a los objetos se encapsulan o agrupan en clases. Una clase es una plantilla, un prototipo para crear objetos. En general, se dice que cada objeto es una instancia o ejemplar de una clase.